Así como en su momento las redes sociales fueron benditas, ahora están siendo malditas para la cuarta transformación. Y es que como hemos dado cuenta aquí en este espacio de los encabezados, siguen creándose granjas de bots pagadas con recursos de quién sabe quién para seguir golpeando al gobierno del presidente. Y Genaro Villamil hace un desglose de cómo están funcionando las redes sociales y es importante que tomemos atención de cómo funcionan estas granjas de bots en malditas redes sociales. Genaro Villamil desnuda a las granjas de bots chayoteras. Esta es una información de última hora. Y bienvenidos a esto que son los encabezados de última hora, las noticias y el análisis casi diario. Y por su mamacita santa, compartan este video en sus grupos de Facebook y WhatsApp diciendo yo me informo con los encabezados. Habiendo dicho esto, vámonos directamente a toda la información. Porque como hemos podido dar cuenta en torno a todo esto, el presidente López Obrador está denunciando la forma en que trabajan estas granjas de bots. Y en voz de Genaro Villamil nos explican qué es lo que está haciendo el gobierno y cuál es el llamado que están haciendo a la ciudadanía a no caer en las noticias falsas. Adelante, Genaro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas, compañeros y a todas las personas que nos están viendo a través justamente de redes sociales o de las pantallas televisivas. Estamos frente a tres rostros de una epidemia que tiene impactos en el lado sanitario y de salud, que esto cotidianamente se informa, en el lado económico, que es donde también se está informando y tomando medidas, pero esta parte que es la parte mediática y la parte de impacto social más fuerte es la que generalmente no se aborda o consideramos que es algo normal en esta nueva era de las redes sociales y de las redes digitales. La infodemia es, aquí vamos a la definición, es un término que utiliza la propia Organización Mundial de la Salud para referirse a la sobreabundancia de información falsa, maliciosa o medias verdades sobre la pandemia y su rápida propagación a través de las personas y de los usuarios, de todos nosotros, de redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, de las empresas de Facebook, como son especialmente WhatsApp, Instagram, de YouTube. Lo que ahora estamos observando es que sí hay ganadores en esta pandemia, desgraciadamente. Y los ganadores son estas plataformas, justamente. El nivel de ingresos y de ganancias que han tenido en este primer trimestre del año, empresas como Facebook, empresas como Google, empresas como Amazon, como Microsoft y en menor medida, aunque muy importante también Twitter, son el resultado de esto justamente. Facebook tan solo en el primer trimestre de este año tuvo ganancias superiores a lo que los mexicanos residentes en Estados Unidos mandaron a México en remesas. Facebook tuvo 4.902 millones de dólares de ganancias, 5.000 millones de dólares, para hacerlo cerrado. Facturaron 18.737 millones de dólares. Y no hablemos de Google, porque Google es el gran gigante que tuvo más de 6.000 millones de dólares de ganancias, 6.836 millones de dólares. ¿Y a quién pertenece? ¿Y YouTube a quién pertenece? A Google. YouTube generó en este periodo un crecimiento muy importante del 52%. Más que en el primer trimestre del año 2019. Entonces, cuando estamos hablando de infodemia, estamos hablando sobre todo de algo que es un fenómeno transnacional, en donde están estas grandes plataformas. Twitter, por ejemplo, también ha crecido mucho. Twitter ha tenido un incremento de los usuarios de 152 a 166 millones de usuarios en todo el mundo. Y en Twitter, sobre todo, lo que ha habido es una intensificación de la diseminación de versiones falsas y de versiones incluso hasta alteradas de videos que se truquean para dar la impresión exactamente inversa de lo que está sucediendo. Pasamos al segundo punto. El objetivo de la infodemia no es solo un problema de contenidos falsos, exagerados o de medias verdades, que también nosotros como periodistas o como ciudadanos a veces las tomamos al pie juntillas y la usamos de base informativa. El desafío principal es la rápida transmisión de esto.
Es exactamente igual que el coronavirus. Tiene una alta tasa de transmisión y de proliferación porque la transmisión en las redes sociales tiene que ver con algo que es lo que yo creo que los ciudadanos debemos empezar a conocer, el poder del algoritmo. Así como en la televisión o en la radio el nudo central del negocio es el rating, o en los medios impresos es el número de suscriptores o de ejemplares vendidos, en las redes sociales el tema es el algoritmo. Es la fórmula secreta que hace que a nosotros nos llegue determinado contenido en Twitter, en Facebook, en YouTube, y que tiene que ver con nuestros datos personales. El gran negocio en este tiempo y sobre todo en estos meses, en donde todos hemos estado en confinamiento o usando hasta 50 o 60% más las redes sociales, son nuestros datos. Nuestros datos. No solamente los datos personales, sino los datos que nosotros generamos cuando estamos usando estas redes sociales, ¿no? Ya sea nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras preferencias, nuestras alegrías, pero sobre todo nuestros miedos. Entonces, este uso del algoritmo es lo que está también potenciando la infodemia, porque en el caso del Facebook es el número de interacciones, por ejemplo, o en el caso de Twitter es el número de interacciones más a quienes les das like o a quienes retuiteas o qué posición política tienes, ¿no? Pero en estos momentos la infodemia más delicada, más importante, es la que está ocurriendo a través de WhatsApp. La infodemia ha bajado un poco, no tanto, en Twitter, porque los promotores de noticias falsas están como medio acalambrados, ¿no? Algo sucedió que en la última semana como que se medio acalambraron. No sé si tenga algo que ver el tema de Genaro García Luna con eso. Pero en WhatsApp se ha intensificado a raíz de la tercera fase de la epidemia la circulación de audios y de videos alterados, truqueados, que tienen como objetivo generar desconfianza social, generar miedo, sobre todo en los sectores más populares, en los sectores que no tienen acceso luego a contrastar la información. Y así estamos escuchando el audio de una señora que dice que la Secretaría de Marina va a rociar el virus en las noches, que es un audio truqueado de 2017 y que le llega a las personas porque se hacen las cadenas, así cadenas de transmisión, exactamente como en el coronavirus. Se hacen las cadenas de transmisión a través del WhatsApp. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cortar la cadena. Lo que hay que decirle a los ciudadanos es que no compartan ese tipo de audios, ni de videos, ni de mensajes, por más que se los haya mandado su comadre, su compadre, su amigo, su colega, porque eso lo que está generando es mucho más miedo y mucha más dependencia que el propio coronavirus. Vamos al tercer punto. Por eso es importante cortar esa cadena de mensajes, incluyendo también los mensajes exagerados o negativos en Twitter. Porque la infodemia, es decir, la epidemia de noticias falsas o medias verdades, lo que genera son percepciones negativas, pánico, desconfianza social, vulnerabilidad y prejuicios que criminalizan a las personas que viven o atienden el coronavirus. Los ataques a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, al personal sanitario, no es un asunto casual. Tiene que ver con la infodemia, tiene que ver con esta estrategia de criminalizar, señalar o alimentar los prejuicios para que la responsabilidad del coronavirus sea de un ente profesional o de alguien, ¿no? Esto es muy preocupante y por eso a la Organización Mundial de la Salud le ha preocupado tanto este asunto. Cuarto punto, también la infodemia lo que potencia son las teorías de la conspiración. Y también ustedes habrán escuchado en YouTube o en Facebook o en Twitter incluso, las teorías de conspiración más locas, ¿no? Desde que es un asunto de los judíos capitalistas de Nueva York hasta que es el producto de un laboratorio chino o que se inoculó desde Estados Unidos para entonces molestar a China. Esto, que es común, se vuelve todavía más peligroso cuando la difusión de estas versiones es todavía más rápida. En la infodemia, la réplica o la difusión de esta información
es hasta 4 o 5 veces mayor que en tiempos normales. Y eso, obviamente, todos lo estamos viviendo todos los días. Porque pasamos al punto 5. Porque el negocio ahora, el negocio de los que hacen la infodemia, es intoxicar las redes sociales, ¿sí? Y la intoxicación, como en un paralelismo con el tema de las adicciones a las drogas, lo que te genera es lo que algunos llaman la dopamina digital. Es decir, si nosotros escuchamos, vemos y compartimos información negativa, hay un efecto emocional en nosotros que nos hace adictivos a eso. Bueno, aquí lo que menciona Genaro Villamil creo que va a estar sujeto a controversia durante un buen tiempo respecto a esto que está mencionando dentro de la Manuela de la Mañana. Para mí va a ser muy difícil que la tía Lupita pueda dejar de compartir las cadenas de WhatsApp y de Facebook, además de los piolines que todas las mañanas también comparte con letreritos de buenos días. Esto creo que requiere una intervención un poco más estratégica, por así llamarlo, y también Genaro Villamil creo que ya está padeciendo, al igual que a veces en el gobierno, cierto delirio de persecución. Creo que no hay que preocuparse tanto por esta información falsa, por eso estamos los youtubers para brindar la mejor información. Creo que este tipo, ¿qué les parece mejor al gobierno de la Cuarta Transformación? Si mejor, en lugar de estarnos enfocando en estas noticias falsas y en el Reforma y demás, volteamos a ver donde realmente están pasando cosas y nadie está haciendo nada, que es con el crimen organizado que está coludido aún en el más alto nivel de los gobiernos. Así que léanse el libro de Anabel Hernández para entender qué es lo que está pasando detrás de bambalinas, porque eso sí está de dar bastante miedo.